Y pues les platicaba a mis amigos justo llegando que el tema de hoy pues es la sangha tradicional, pero ¿qué es la sangha tradicional? Es lo que estuve pensando como bastantes días, ¿no? Inclusive hoy sigo reflexionando al respecto y en vez de decirles, esta fue la sangha tradicional y tiene estas características específicas, quisiera reflexionar un poquito, seguir reflexionando con ustedes. Pues la semana pasada que Marati nos dio una vasta introducción al tema, porque es un tema nuevo, una serie nueva de charlas acerca de la sangha precisamente. Y quisiera retomar eso un poquito, por si no estabas o simplemente como para recordar qué es lo que platicamos, qué es lo que empezamos a platicar la semana pasada. Y por qué este tema es tan importante, la sangha o la comunidad espiritual. Y que Marati nos explicaba, por ejemplo, que en nuestra orden budista, pues tenemos aquí estas cosas que se llaman kesas, o keisas, van a escuchar también, y hay 3 joyas. Y una de estas joyas, nos decía que Marati, es la sangha, ¿no? El color, ¿cuál color? Rojo. El rojo, ajá, el color rojo. Y bueno, nos hablaba de que los budistas, nuestro acto central o lo más importante que hacemos los budistas, yo diría que es un énfasis también mucho de nuestro maestro Bhante Sangharakshita, es el acto de ir a refugio a las 3 joyas, a estas 3 joyas. A mí me gusta verlo como una brújula, estas 3 joyas como una brújula que guía nuestro camino. Entonces nos habló un poquito de qué quiere decir esto de ir a refugio. Pues la palabra refugio nos invita a pensar en refugiarnos, ¿no? Pero ¿de qué nos refugiamos? Pues yo pensaba, por ejemplo, nos refugiamos, luego se me ocurrió el consumismo, ¿no? En cosas, en valores que nosotros les llamamos mundanos, pero digamos que son valores como de la época, lo que le llaman luego lo normal, ¿no? Porque luego dicen, es que tú no eres normal, tú no estás en lo normal porque tú eres budista. Bueno, pues nos refugiamos de valores como que damos por sentado, como este valor del consumismo, o de pronto nos refugiamos de ciertos puntos de vista o ciertas cuestiones culturales como puede ser una cultura machista, ¿no? Nos refugiamos sobre todo pues de esta sensación de que falta algo en la vida. Todos sufrimos, ¿verdad? ¿O solo yo? Todos sufrimos, ¿no? Todos tenemos pues momentos de desasosiego, de depresión, de esta sensación de que algo falta en la vida. Y pues entonces los budistas nos refugiamos de todo esto y más en las 3 joyas. Es decir, son los valores principales que guían nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones. Y bueno, escogimos a la joya de la sangha porque es uno de estos valores principales. Y nuestro maestro Bhante Sangharakshita ponía mucho énfasis en ir a refugio a la sangha, nos explicó muchas cosas. De hecho, en un libro que tomamos como base para compartir esta serie con ustedes, que se llama justo así, la sangha. Que la sangha es una palabra que quiere decir comunidad espiritual. Bueno, que Marati nos daba otras acepciones, que es organización, ¿no? Organización, grupo, ¿sí? Pero bueno, lo traducimos aquí como comunidad espiritual, ¿no? Y entonces el ir a refugio a la sangha, pues es un acto central también para nosotros, ¿no? También que Marati nos compartía como ciertas categorías que tiene la sangha. La divide nuestro maestro en 3 categorías. Una es la Maha Sangha, ¿no? ¿Alguien se acuerda qué es la Maha Sangha? Toda la comunidad. Toda la comunidad, ajá, un nivel social, dice, pues en palabras de mi maestro, yo prefiero citarlo un poquito, dice, en el nivel social está la Maha Sangha, la gran asamblea, es de gran tamaño, consiste en todos aquellos que van a refugio a las 3 joyas, ¿no? Y observamos ciertos preceptos éticos. Entonces, la comunidad. La Maha Sangha, dice, consiste tanto en practicantes de tiempo completo como de medio tiempo, y hasta hay quienes solo son budistas de nombre, es decir, hay algunos budistas que, porque nacieron en un país budista,
son budistas, pero de pronto no saben por qué son budistas, solo porque es un budismo, pues, digamos, cultural, o no practican, no tienen esos valores, digamos, en su corazón, sino que es algo más cultural. Entonces, el nivel más amplio de la Sangha es la Mahasangha. Después está la Sangha, a la que me voy a referir un poco hoy, un poco, aunque sea el tema central, pero les digo que quiero que me ayuden a reflexionar, que es la Sangha de bhikkhus y de bhikkhunis, es decir, de monjes y monjas. Pero hay un énfasis que nos da nuestro maestro, que dice, bueno, sí, en la época del Buda, hace 2500 años, se les llamaba bhikkhus y bhikkhunis a estos renunciantes del bosque, no solamente a los monjes, que ahorita lo imaginas un monje tibetano, ¿no? Por ejemplo, o un monje Theravada con sus hábitos, con la cabeza afeitada, ¿no? Pero en ese tiempo, inclusive hay otro libro que estamos traduciendo en la editorial Dharma Mega, en donde platica un poco el contexto de esta época y que dice, pues ni siquiera a lo mejor tenían los hábitos que uno se imagina, a lo mejor en ese tiempo había la costumbre de dejar la vida del hogar y seguir a un maestro. Entonces muchos de ellos tenían esta regla de no afeitarse la cabeza cada 15 días, entonces imagínense más o menos un cabello de 15 días o una semana o algo así, y de pronto muchos solamente cogían una tela y se envolvían en ella, ¿no? Entonces quizá no era una sangha así tal cual está como en el imaginario colectivo, en los cuadros. Quizá estos renunciantes no solo eran gente que imaginamos como en un monasterio, sino budistas que le llama nuestro maestro de tiempo completo, ¿no? Pero voy a regresar un poquito más adelante a esta sangha de monjes y monjas o budistas de tiempo completo, ¿no? Pues bueno, solamente por si han escuchado los nombres, por ejemplo, no sé, Kisa Gotami o ¿quién más? Angulimala, un asesino serial que seguía al Buda, que fue discípulo del Buda. Y si les interesa saber más acerca específicamente de la vida de estos seguidores del Buda, pues les recomiendo mucho este libro de Maestros de Iluminación, pero vamos a seguir platicando un poco, no hoy, sino durante toda la serie de estos seguidores del Buda, ¿no? Bueno, fueron nada más unos ejemplos por mencionar algo. Kisa Gotami, por ejemplo, era una madre que perdió un hijo y que no aceptaba que había perdido un hijo. Entonces el Buda le dio directamente ciertas enseñanzas que le ayudaron a entender la muerte, por ejemplo, ¿no? Entonces me refiero a esta sangha cuando digo bhikkhus y bhikkhunis, digamos de tiempo completo, ¿no? Quería hacer como esa acotación que yo pues leí de mi maestro, ¿no? Pero bueno, luego regreso a esta. Después tenemos una tercera categoría que solamente quería mencionar. ¿Recuerdan cuál es la tercera categoría? De sangha. La Arya Sangha. Y la Arya Sangha, ¿alguien recuerda cómo la definimos o cómo la entendemos? ¿La sangha de los iluminados? Puede ser de los iluminados. Les voy a dar una pequeña cita. ¿Ah? Los bodhisattvas, sí. Ajá. Bueno, a ver si nos suena, nos ayuda a entender este extracto que tomé exactamente de las palabras de Bhante, ¿no? Dice, él define la Arya Sangha como la comunidad de los nobles o los santos, aquellos que están en contacto con lo trascendental, como los bodhisattvas, ¿verdad? Quienes tienen un conocimiento de la realidad esencial de todo, la realidad con R mayúscula, ¿no? Como la Arya Sangha incluye tanto a los laicos como a monjes, puede decirse que constituye la jerarquía espiritual del budismo, a diferencia de la jerarquía meramente eclesiástica. Entonces, no quiero ahondar así específicamente en las diferencias, solo quiero decir que a veces se pueden entrelazar, ¿no? La Arya Sangha y la sangha de bhikkhus y bhikkhunis, o hemos escuchado, por ejemplo, el nombre de arahants, ¿no? Los arahants de pronto tienen casi siempre una connotación de seres que tienen un nivel de conciencia más elevado, que han alcanzado la iluminación
o un nivel que se llama ser un entrante a la corriente, ¿no? Pero sí hay como sus entrelazamientos, ¿no? Entre las tres sangas, diría yo, pero creo que esto lo podemos ir dilucidando, entendiendo con más claridad conforme vayamos conversando en estas sesiones de los jueves, ¿no? Y también si tienen preguntas, al rato podemos ver algunas preguntas, ¿no? Pero como el tiempo es oro, voy a regresar a la sanga tradicional. Entonces, como algunos amigos me decían, pues es la comunidad original del Buda, ¿no? Me decía Claudia también. Si yo te digo sanga tradicional, quizá piensas en esta comunidad espiritual original, o sea, la primera que tuvo el Buda. Entonces, imagínate al Buda ya iluminado en la India, más o menos hace 2500 años, y él decidió, bueno, primero decidió que se iba a iluminar, y se puso abajo del árbol Bodhi, ¿no? Y con esa firme determinación de no levantarse hasta que se iluminara. Claro, después de un largo camino, de un largo recorrido, ¿no? Pero cuando logra iluminarse, cuando logra entender esa verdad, pues decide comunicarla. ¿Y a quién se la iba a comunicar? Pues primero piensa en los maestros que él había buscado, con los que él había practicado, algunos habían fallecido, en fin, él busca compartir con esa gente que él sabía que estaba buscando también una liberación, entender la realidad. ¿La liberación de qué? Pues del sufrimiento, ¿no? Bueno, esa es la vida del Buda, que nos inspira tanto, ¿verdad? Y lo que sucedió, creo, tenemos un árbol del refugio nosotros, quería traer la imagen, pero se las puedo compartir después. Es un árbol de nuestro linaje, en donde hay cinco monjes, monjas, arahants, que están ahí en el árbol del refugio, un grupo de monjes y monjas. De pronto yo cuando digo sanga tradicional, pienso en esa sanga tradicional, porque es mi imagen de esos discípulos que estaban alrededor del Buda. Pero lo que fue sucediendo es que en vez de que él buscara a quién le iba a comunicar, lo empezaron a buscar a él. Porque la gente que lo escuchaba, la gente que se había acercado a él, que lo había tomado como un maestro, que veía, que sentía, que sabía que él había encontrado la verdad última de las cosas, pues cuando otras personas los encontraban a estos discípulos le decían, pues, ¿qué te pasó, no? Algo te pasó, ¿no? Decían a veces que había un destello o que había una mirada distinta. Entonces lo que empezó a suceder es que en vez de que el Buda buscara con quién compartir esto que él había entendido, pues la gente lo empezó a buscar a él. Y en lugar de tener 5, 6 o 10 discípulos, aquello en el bosque de la India, en un terreno que les habían prestado, bueno, que le habían prestado al Buda, pues se empezó a convertir en cientos. No sé a cuántos llegaron, pero dicen que miles, ¿no? Que miles de discípulos, porque querían estar cerca de él, querían escucharlo. Entonces les voy a contar una historia de algo que sucedió así, ¿no? Para ver si podemos imaginar, y luego les voy a decir cómo me van a ayudar a seguir reflexionando. Entonces dice esta historia: un día Ashvajit, un discípulo del Buda, fue a pedir limosna a Raja Graha. Sostenía con mucho respeto su cuenco de mendicante y se comportaba con una concentración serena, enérgica, modesta y digna. Este monje causó una profunda impresión en Shariputra. Shariputra era uno de estos monjes o renunciantes que estaba buscando la verdad, que estaba buscando a un maestro, que estaba buscando la liberación del sufrimiento. Entonces Shariputra lo vio pasar y dijo, ¿será posible que este hombre haya alcanzado la iluminación que yo estoy buscando? Pensó, o quizá es un maestro el que lo logró. De modo que siguió a Ashvajit con la esperanza de poder conversar con él. Una vez que Ashvajit terminó su ronda de pedir limosna y tomó sus alimentos, Shariputra se le acercó y lo saludó según la costumbre y le dijo, amigo, en verdad que me ha impresionado tu apariencia. ¿Quién eres y quién es tu maestro? En ese tiempo era una pregunta muy común porque era común que muchas personas dejaran la vida del hogar, como les decía yo, y buscaran un maestro, buscaran la verdad,
se fueran por ahí al bosque o alguna cueva buscando esta verdad de las cosas, ¿no? Y una pregunta, de hecho se saludaban así, de hola, algo así como, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y es que me estoy acordando cómo lo decían, ¿no? Que de hecho se parece mucho el idioma que hablaban en ese, bueno, que está en las escrituras, al hindi de hoy, de la India, ¿no? Entonces era algo así como, ¿cómo te llamas tú? ¿Y quién es tu maestro? ¿No? O sea, era como un saludo, ¿no? Y le dijo, soy Ashvajit, contestó el monje. Dejé el hogar y seguí al Tathagata, al gran maestro iluminado que viene de la tierra de los Shakyas. Era la tribu, los Shakyas, la tribu del Buda, ¿no? Bueno, de Siddhartha, que después se convirtió en Buda. Y dice, ¿cuál es la doctrina de este gran maestro iluminado? Le pregunta Shariputra, mientras empezaba a estremecerse todo emocionado, así de que, ay, ya me va a decir la verdad, ya me va a decir quién se la dio, quién se la dijo, ¿no? No te lo puedo decir detalladamente, respondió Ashvajit. Hace muy poco tiempo que decidí seguirlo y aún me falta mucho por aprender. Y entonces Shariputra le dijo, pero por favor, me bastará con escuchar los puntos principales, ¿no? Coméntame esa verdad que te dijo, aunque sea adelántame un poquito de qué fue lo que te dijo para tenerte así, ¿no? Tan brillante, con esa apariencia. Y entonces Ashvajit reflexionó unos instantes y luego mirando de frente al joven, pronunció lo que habría de convertirse en una de las más famosas citas en todo el cuerpo de enseñanzas budistas, que es: de aquellas cosas que surgen por alguna causa, el Tathagata ha dicho cuál es la causa y también señaló su punto final. Esa es la doctrina del gran renunciante. Esas palabras le dijo, ¿no? Y entonces Shariputra se cimbró cuando escuchó esto y en un destello, esta verdad que le llamamos la verdad del origen dependiente o de condicionalidad, por ejemplo, pues lo hizo estremecerse y una percatación, un entendimiento, de pronto un chispazo, hizo que su mente se inundara pues de este destello de realidad, de verdad, y se convirtió en un entrante a la corriente, es decir, adquirió cierto nivel de conciencia, no todavía iluminado, pero sí un nivel de conciencia importante que le llamamos entrante a la corriente, ¿no? Y Shariputra tenía un amigo, su mejor amigo desde la infancia, que era Modgalyayana, y se habían prometido entre ellos dos, si tú encuentras primero la verdad o al maestro, pues me lo compartes, ¿no? Y entonces corrió con Modgalyayana, y Modgalyayana se preocupó porque ellos formaban parte de una comunidad de otro maestro muy importante, ¿no? Y le dijo, pero pues, ¿qué le vamos a decir a nuestros compañeros? ¿Cómo vamos a decirle al maestro con el que estaban, que se llamaba Sanjaya? ¿Cómo le vamos a decir que nos vamos, no? Y entonces, bueno, hablaron con el maestro y el maestro les dijo, no, quédense, miren, los tres vamos a dirigir a todo el grupo, es decir, los tres vamos a ser jefes, ¿no? Ustedes ya entendieron muchas cosas, entonces quédense conmigo, ¿no? Y le dijo, yo no puedo irme con su maestro, porque ellos le dijeron, no, tú vente con nosotros, ya encontramos la verdad, ya encontramos la liberación al maestro, ¿no? Y él les dijo, no, yo no puedo hacer eso, yo soy un gran maestro, y eso es como, bueno, dice la leyenda que dice, yo soy un gran maestro, regresar a la condición de discípulo sería como cambiar un enorme tanque de agua por un jarrito. Eso les dijo, ¿no? Entonces, los de Shariputra y Modgalyayana le decían, pero pues, ¿cómo crees? Si encontramos la verdad, ¿no? Apareció un Buda en el mundo, imagínate la oportunidad, ¿no? Y le dijo, ¿qué va a pasar con tus seguidores? Tus seguidores pues también deberían de conocer la verdad, ¿no? Y le dice, y entonces el maestro les dice, ¿ustedes qué piensan? ¿En este mundo hay más tontos o más sabios? ¿No? Y entonces le dicen, los tontos son muchos y pocos los sabios, contestaron estos dos amigos, ¿no? Y entonces él les dice, pues dejemos que los sabios vayan con el renunciante Gotama, con el Buda, y yo me quedo con los tontos, no se preocupen, ustedes váyanse con él.
¿no? Y entonces así fue como junto con 500 de los discípulos de este maestro se fueron al bosque a buscar al Buda. Se fueron, se adentraron en el bosque y lo único que querían pues era estar en su presencia, conocer la verdad, y estaban llenos de fe, ¿no? Llenos pues también de este destello que tenía Shariputra, ¿no? Yo me imagino en la mirada, en su presencia, ya había entendido algo y estaba pues sumamente contento, ¿no? Y tranquilo, quizá también tranquilo. Entonces, pues cuando ya el Buda los recibió para formar parte de su sangha, de su comunidad, de su sangha tradicional, Shariputra lo que hizo desde el primer día que se quedó a dormir ahí es que le hacía postraciones a Ashvajit. Así Ashvajit estuviera pues en el río, comiendo, donde estuviera, antes de dormir, le hacía una reverencia agradeciéndole porque Ashvajit le había permitido conocer al Buda y estar en esa sangha que le llamamos tradicional, ¿no? Entonces, bueno, aparte de contarles esta historia para que imaginaran esta sangha tradicional, también lo hice justo para contextualizar ese tiempo, ¿no? Ese tiempo para que imaginen pues las condiciones en las que estaban. Entonces, ahora sí me van a ayudar ustedes y quisiera hacer un ejercicio, si estás cómodo y cómoda, con los ojos cerrados, para que vuele un poquito más nuestra imaginación. Entonces ya te di un poquito de contexto, pero cierra los ojos si es cómodo para ti. Imagina a esos discípulos del Buda. Imagínate las profundidades del bosque, vestidos con un hábito o a veces nada más con una tela, todos deseosos de escuchar al Buda y llenos de fe. Imagínalos meditando a diferentes horas del día, levantándose, yendo al río para limpiarse un poco, bajando al pueblo para extender su cuenco en las casas de la gente más rica para recibir un poco de comida antes del mediodía. Imagínalos que regresan al bosque, muy contentos, llenos de esta fe, felices porque iban a reunirse de nuevo con el Buda y quizá iban a poder recibir alguna enseñanza o simplemente estar en su presencia, en la presencia del iluminado. No necesitaban nada más, estaban contentos. Y tenían este firme objetivo de llegar a iluminarse. Acuérdate que no existían libros, así que estaban deseosos siempre de escuchar estas enseñanzas que tenía el Buda para compartir con ellos. Y a veces el Buda no decía nada, y a veces ahí en la oscuridad del bosque, bajo la luna llena, su presencia los llenaba de gozo. Y entonces imagínate que eres uno de ellos, uno de esos discípulos, ahí en las profundidades del bosque, bajo la luna llena, convencido, convencida de que pronto vas a entender la verdad con B mayúscula. Y gracias a esta verdad vas a dejar de sufrir. Conecta con lo que sientes, con esa presencia de la sangha del Buda. Y poco a poco, a tu tiempo, vas abriendo los ojos y sales de este ejercicio de imaginación. Y entonces, ahora lo que les voy a pedir es que en parejas, con quien está más cerca de ti, puedas platicar un poquito, intercambiar sobre qué fue lo que sentiste o qué fue lo que pensaste al realizar este ejercicio, ¿no? ¿Por qué crees que en los tiempos del Buda era tan importante crear una comunidad espiritual? Y quizá puedes intercambiar un poquito a cómo te imaginas. Yo te di algunos elementos, pero ¿cómo te imaginaste tú esta comunidad espiritual de bhikkhus y bhikkhunis? ¿Okay? ¿Y por qué se quedaban todos juntos, sabiendo que eran un montón y ahí comían y ahí dormían y se bañaban y todo lo hacían juntos, ¿no? ¿Por qué piensas que era tan importante permanecer todos juntos, aunque fuera en estos grandes números? Entonces voy a
tocar ¿qué les parece si les toco 2 veces para que los dos tengan oportunidad de conversar un poquito? Entonces les toco primero a los 3 minutos y luego a los siguientes 3 minutos. ¿Ok? ¿Fue poquito tiempo? Sí, Yo igual siento que es muy poquito tiempo, pero pues como nos quedan algunos minutos, quiero que me ayuden ustedes a dar la charla. No, antes de escucharlos, solamente quisiera decirle muchas cosas, ¿no? Pero me gustaría más escucharlos. Lo último que quisiera decir yo es que el Buda no llegó y les dio como una lista de reglas, porque van a escuchar que hay reglas para esta primera comunidad espiritual que luego se convirtió en reglas para los monjes, le llamamos el Vinaya, pero no fue que el Buda ahí hiciera una lista de reglas y se las diera y si tú llegas y vas a estar aquí, pues estas son las reglas, no, sino que esas reglas surgieron precisamente porque en esta convivencia pues aparecen ciertos conflictos, dificultades, problemas de comportamiento, de convivencia. Entonces solo quería hacerles mención de eso porque se me hizo muy interesante pensarlo así. De pronto damos por sentado muchas cosas y de pronto se nos puede ocurrir que el Buda ya tenía su reglamento para quedarse ahí, ¿no? Pero no, las reglas surgieron pues porque somos seres humanos y luego cuando convivimos pues pasan ciertas dificultades o tienen que surgir ciertos acuerdos de convivencia, ¿no? Eso es lo último que yo les quería mencionar. Y ahora quisiera escuchar, pues, ¿qué surgió en este ejercicio y en esta conversación que tuvieron con su grupo de 3 o su pareja? ¿Qué pensaron? Sí, Silvia. Bueno, así fue muy fácil para las dos visualizar el ejercicio que nos diste, fue muy fácil y las dos sí sentimos ahí. Yo, por ejemplo, pues ya esa imagen ya la tenía como muy adentro, ya la había sentido muchas veces, pero creo que lo más importante es que bueno, sí que pensamos que en la sangre se cristalizan todas las enseñanzas del Buda. O sea, en la sangha está el Dharma y está el Buda. Entonces, por eso es tan importante. Ahí se cristaliza todo. Muchas gracias, Silvia. Es decir, que el Dharma se pone en práctica en la sangha, si estoy entendiendo bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Pues bueno, yo le comentaba con Pablo que pues no, las cosas no son tan diferentes, ¿no? de lo que nos trae aquí, ¿no? O sea, al final venimos como buscando respuestas, las preguntas también, o sea, como que no las traemos como que muy claras, digo, hablo por mí. Entonces, encontrar gente con quien compartir y con quien poder desarrollarte de manera espiritual, emocional y personal, pues es muy rico, ¿no? Porque pues tal vez esta gente pues ya, no sé, o sea, ya el mundo no los entendía, no se sentían entendidos o no se sentían parte de una comunidad o de una familia o de una... Entonces, poco a poco fue de atracción, ¿no? O sea, el Buda tampoco salió a repartir flyers o tampoco hizo un post ahí en Facebook, ¿no? O sea, una cuestión como que más, oye, fíjate que es, entonces me imagino así, ¿no? Como, estamos reuniendo así, entonces como que de a poco se fue pasando la voz, la gente, o sea, pues, empezó a ver que había un bienestar, ¿no? Y dijo, oye, pues yo también quiero de eso, ¿no? Pues jálate, ¿no? Entonces me imagino así como algo muy orgánico, ¿no? Entonces, pues sí, ya de pronto que cuando se empezó a juntar cierta gente, empiezan a generar los conflictos, ¿no? Que si las mujeres sí, que los hombres no, que dónde hacemos el baño, que este habla mucho, que ese se la pasa comiendo. Entonces, bueno, por eso fue necesario finalmente empezar a poner reglas, ¿no? O sea, entonces, para evitar que se desvirtuara el movimiento, ¿no? Entonces, creo que también muchas de las cosas hay que irlas improvisando, o sea, ¿no? sobre la marcha, y hay que irse adaptando, ¿no? O sea, entonces,
esta parte también de tener el control. O sea, sí, el Buda como que era muy consciente, bueno, pues finalmente era el Buda, que estaba iluminado, pues de que no había como que mucha, o sea, no sé, o sea, la gente en comunidad actúa de maneras a veces extrañas. Entonces, creo que hay una línea a veces muy delgada, ¿no? Entre ser una secta que manipule a la gente para un bien más oscuro y, o sea, que sí sea alguna comunidad que busque la iluminación, ¿no? Entonces, como que, digo, y por ahí hubo algunos, ¿no? Que se fueron y se jalaron a su grupito y sí fueron como que más, se fueron como que al lado oscuro, ¿no? Nos dirían ahí los de Star Wars, ¿no? Pero, pues bueno, al final es parte del comportamiento humano que no ha cambiado pues, en miles de años, ¿no? O sea, Muchas gracias. Que haya y por más avances de la ciencia y demás. Gracias, Pepe. Sí, hacia eso apuntaba la reflexión que yo tenía, ¿no? A la condición humana, que seguramente no ha cambiado mucho, pero el contexto es importante pensarlo también, y es algo que insiste mucho nuestro maestro Bhante Sangharakshita, ¿no? En pensar en el contexto. Por ejemplo, estas reglas que decías, Pepe, pues no son las mismas de los renunciantes en el bosque, es decir, no se adaptarían a nosotros, ¿no? Aquí, en el centro budista. Aquí ¿no? lavamos las Aquí lavamos las tazas, como dice Italia, ¿no? Pero ¿qué sería lo valioso, ¿no? De pensar en esta comunidad, de hacer este ejercicio, de tratar de imaginarnos cómo se conformó, ¿no? Es lo que decía Pepe, por ejemplo, del centro budista, me gustó mucho, ¿no? Porque nosotros sí hacemos flyers y ponemos anuncios en Facebook, pero creo que la mejor publicidad va a ser pues que nos vean como una comunidad de practicantes profundos, ¿no? Que algo por ahí brilla en alguno de nosotros, que estamos más contentos, pues lo dirán. ¿Alguien más quiere compartir? Adelante, Gabriel. Sí, voy a resumir lo de los dos. Primero decíamos que la importancia de estar en comunidad era porque pues, justo renunciaban a sus vidas, ¿no? O sea, sus vidas cotidianas, a sus vidas diarias. Entonces, el hecho de estar todos congregados, estar en un grupo, era como estar arropados, era poder apoyarse, porque pues, aunque lo hacían con devoción, finalmente estaban dejando todo para poder estar unidos. Entonces, decía que Marathi, como él se imaginaba que a lo mejor unos estaban pintando, otros estaban reflexionando, otros estaban haciendo tareas diversas, ¿no? Cosas diversas, pero todos ahí en esta familia de Buda, en esta comunidad. Y entonces, pensarlo también como esta importancia de vivir en comunidad, porque al final yo me imagino que somos como piezas de rompecabezas, cada uno de nosotros, en el que va descubriendo ahí su espiritualidad, la va creciendo, va buscando el camino de la iluminación, pero entonces cada pieza es diferente y una va abonando con la otra, todos tenemos diferentes formas, y para poder ver la imagen completa de lo que se forma a través de la unión de este puzzle, pues somos necesarios cada uno de nosotros. Y entonces es ahí la importancia de que estemos en comunidad, de que por ejemplo estemos los jueves y nos sentamos. Por ejemplo, yo vengo y me siento así como que estoy en mi casa, me siento en familia, ¿no? O sea, de verdad me da muchísimo gusto venir y ver a cada uno de ustedes. Y entonces es ahí donde dices, ok, entonces se vive en comunidad porque la espiritualidad se comparte, ¿no? Y la diferencia es que si fueses, no sé, a la calle, o sea, como practicante o como ustedes que ya están ordenados, y aunque van y justo dejan testimonio, ven algo distinto en ustedes, o cuando nosotros venimos por primera vez y decimos, ¡wow! Son como que son dioses, no lo sé, ¿no? Iluminados. Pues al final para muchos, pues no deja de ser como el loquito del centro, ¿no? O sea, no deja de ser como alguien raro, de alguna manera, y cuando llegas aquí, o estás aquí, justo puedes entender el porqué. Muchas gracias, Gabriel. Sí, les digo que yo tenía muchas ganas, tengo, de compartir con ustedes, pero lo podemos seguir haciendo, ¿no? En estas reuniones. Y algo que dice Gabriel, el vivir en comunidad, ¿qué importancia tiene para esta orden? Tiene también mucha importancia. A lo mejor no somos monjes, hemos platicado de eso, ¿no? No somos monjes, tampoco somos laicos, pero sí estamos ordenados. Pero algo que quiero rescatar es lo que decía Gabriel, que sí hay una importancia en vivir en comunidad. Nuestro maestro Bhante nos dice,
puedes ir hacia adelante, es decir, puedes desarrollarte más si vives en comunidad. Y pensamos a veces que, ay, no, yo no puedo vivir en un monasterio, va a ser dejarlo todo, va a ser... Pero creo que lo valioso es reflexionar el nivel de profundidad con el que podemos entrarle a practicar, a estar en comunidad, ¿no? Yo tomaría la sangha tradicional como una gran inspiración y un gran ejemplo. ¿Alguna participación más? ¿Una más? Sí, La Amelia y yo nos fuimos por un lado muy raro, pero me gustaría compartirlo, ¿no? Porque es muy distinto a lo que todos han visto. Como que contactamos más con la parte imaginativa y sentir y con el ejercicio que nos pusiste, ¿no? Entonces Amelia hablaba de haberse imaginado esa sangha tradicional como parte de un bosque en donde no había individuos, sino sí hay individuos, pero no, porque es una comunidad como más allá de un individuo, ¿no? En un bosque que está compuesto con muchas ocultas, o sea, como que contactó con, yo digo, con la no dualidad en esa sangha, no sé. Yo contacté también con algo distinto, contacté con mucha energía en esa sangha y la presencia del Buda y como los vínculos que hay y lo que se siente, que a veces me pasa cuando estoy aquí meditando con ustedes, ¿no? Que siento a las personas. Entonces como que nos imaginamos algo más allá de lo lógico, sino nos fuimos más a la imaginación y a los sentimientos. Pero así fue como imaginamos esa sangha tradicional. Muchas gracias, Lau. Se los quería compartir. Muchas gracias. Yo al principio decía que las tres categorías de sangha se entrelazan, ¿no? Porque sí que puedes conectar con lo trascendental cuando estás en esta sangha terrenal, digamos. Hemos estado en pullas o hemos estado en conversaciones muy significativas y sí que puedes conectar con algo, no diría yo con la verdad, exactamente la verdad, pero un destello por ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero como les digo, qué bueno que están aquí y que sigan estando aquí para que podamos seguir conversando, reflexionando, compartiendo. Y quiero terminar con una cita, pero esta cita es del Mahaparinibbana Sutta. Y continuando con el ejercicio, me gustaría que imagines en tu contexto que el Buda te está hablando a ti. Que el Buda te está hablando a ti como practicante, a lo mejor de tiempo completo, a lo mejor de medio tiempo, o a lo mejor ni siquiera te sientes budista a lo mejor, pero estás acercándote a las enseñanzas y estás practicando las enseñanzas, y estás en una sangha, estás compartiendo los jueves, ¿no? Con una sangha, eres parte de la sangha. Entonces, haz de cuenta que el Buda te está hablando, y terminamos con eso. Y dice, es de esperar el crecimiento de los bhikkhus, no su decadencia. Bhikkhus, monjes, mientras se reúnan con frecuencia y en gran número, se reúnan y dispersen pacíficamente y atiendan los asuntos de la sangha en armonía. No establezcan nuevas reglas y no deroguen las que ya existen. Procedan de acuerdo con el código de ética establecido. Muestren respeto, honor, estima y veneración hacia los bhikkhus más ancianos, los de gran tradición, los que hace tiempo que se fueron, los padres y líderes de la sangha. Consideren que vale la pena escucharles. No caigan bajo el poder de la avidez que conduce a un nuevo devenir. Aprecien las profundidades del bosque como morada. Establezcanse en atención plena para que los hermanos virtuosos de la orden que aún no han venido puedan hacerlo y los que ya han venido puedan vivir en paz. Si siguen estas 7 condiciones que conducen al bienestar, que perduren entre los bhikkhus y las bhikkhunis, que sean conocidos por ello. Es de esperar, si siguen estas 7 condiciones, que la sangha crezca, que no desaparezca. Muchas gracias.